manos al cielo, en alto. ¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí, Cristo, tu amor me alcanzó. Hey. En tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok, vamos todos arriba. Puede declararse con nosotros. Ya no hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Oh, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Declare hoy. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok. Y desde allá arriba hasta aquí abajo, todos saltando y danzando. Ok. Una más, una más, una más. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Dios les bendiga, chicos, chicas, amigos, incluso vecinos que nos están viendo por este medio, el cual tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes como parte del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia de Dios es Amor. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy curioso y que de repente podemos verlo un poquito generalizado. Como tema tenemos las consecuencias del pecado. Puede tomar nota de inmediato. Vamos a tratar un poquito
de este tema, tomando un ejemplo que está allá en Hechos 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. 11 versículos que vamos a tratar desde Hechos capítulo 5, las consecuencias del pecado. Ahora bien, tratando sobre este tema, el tema, como les digo yo, puede ser muy general, puede ser muy amplio, porque hay un sinfín de consecuencias por cada uno de los pecados que nosotros cometemos. Y si nos ponemos a eso, nuestros pecados pues tienen un largo historial. De hecho, diariamente el promedio de pecados anda entre 100, ¿no? Entre 100 para abajo o 100 para arriba, dependiendo cuánta actividad nosotros tengamos. Entonces, cada pecado tiene una consecuencia. De hecho, bíblicamente se resume que el pecado solamente puede pagarse o puede uno salvarse del pecado con un solo precio, y este precio es la muerte. De lo contrario, no hay otra solución, no hay otro pago que el pecado amerite este precio. O sea, que la paga de pecado, la Biblia lo resume en pocas palabras, es la muerte. ¿Quieres pagar tus pecados? Tiene que ser con muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora bien, si hablamos de las consecuencias del pecado, que cada pecado solamente puede pagarse con muerte, en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta historia de ciertos personajes allá en Hechos 5, desde el versículo 1 al 11, que tuvieron serias consecuencias con el pecado y al final de cuentas pues les tocó igual pagar con lo mismo, con la muerte. Voy a dar lectura, dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Dato curioso aquí, la mayoría al escuchar la historia de Ananías y Zafira se imaginan que los dos o son mujeres, generalmente siempre creen que son mujeres o que son hombres. En pocos casos creen que son hombres. Pero Ananías es el macho y Zafira es su mujer. El versículo 2 dice, y sustrajo del precio de la heredad que vendió, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, pues, ¿no estaba también en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? ¿Por qué? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando Ananías escuchó estas palabras, dice el versículo 5, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron estas palabras de Pedro. Y levantándose los jóvenes que estaban ahí también presentes, lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, más o menos, según el versículo 7, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido de la muerte de su marido, Ananías. Entonces Pedro le dijo en el versículo 8, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de aquellos que han sepultado a tu marido y ahora también te sepultarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, el versículo 11 es crucial. Dice que vino gran temor sobre toda la iglesia, que en ese entonces era la iglesia primaria, los primeros cristianos. Vino gran temor sobre esta iglesia. ¿Por qué razón? Acababan de ver a 2 de sus miembros morir de la nada. Y aquí la situación es que es una consecuencia de un pecado, pero ¿qué tipo de pecado? O sea, usted podrá decir, ellos mintieron. De hecho, sí, lo que hicieron fue mentir. Pero la mentira que ellos dieron fue totalmente innecesaria. No tenían la necesidad de mentir y aún así decidieron, y entre ellos 2 se pusieron de acuerdo para mentir. Resulta que dentro de este contexto ustedes se preguntarán, ¿por qué Ananías para empezar comenzó vendiendo una propiedad? ¿Por qué le fue a dar la ganancia de esta propiedad a Pedro? ¿Por qué? Todos los creyentes de ese entonces estaban conmovidos, estaban motivados, había una unidad tanta que todos se preocupaban por las necesidades del otro. Y para cubrir las necesidades presentes de esta iglesia, la mayoría decidía disponer de sus propios medios, de sus propios recursos, venderlos, y todo lo que se recogiese de esta venta, poder destinarla a un fondo común.
ayudar a los demás, saciar algunas necesidades, colaborar con lo que se dispusiese de esa ofrenda recolectada de dicha propiedad. Ahora bien, todos lo estaban haciendo muy bien. La generosidad de todos estos hermanos se veía, había una unidad espléndida, un compañerismo increíble. Viene Ananías y no quiso quedarse atrás. De hecho, quiso sobresalir un poco más que los compañeros, más que sus hermanos dentro de la misma congregación. Y queriendo sobresalir, entonces él dice con su esposa, bueno, la vendamos esta propiedad, pero vamos a decir que la vendimos a tanto, para decir que nosotros le entregamos todo lo que ganamos de la propiedad, sin quedarnos ni un solo centavo, pero en realidad nos vamos a quedar con una parte nosotros, pero vamos a decir que la vendimos al precio que estamos dando como ofrenda. Esa fue la gran mentira de Ananías y de su mujer también, porque fue un acuerdo entre ambos. Ahora bien, la mentira era innecesaria, como le dice Pedro en su confrontación allá en el versículo 3 y 4. Era tuya la propiedad, Ananías. O sea, si te la querías quedar con todo lo que ganaste, pues era tuya. Si querías dar una parte y quedarte con otra, era tuya, era tu decisión. No tenías que mentir para quedar en bien con los demás y mucho menos para intentar sobresalir sobre algo que tú mismo sabes que no hiciste bien. Ese fue el reclamo de Pedro, pero la mentira de Ananías fue a aquella congregación unida, aquellos hermanos que estaban disponiendo de todos sus recursos para poder hacer una buena obra. Así que cuando alguien se dispone a sobresalir sobre los demás, poniendo una mentira por ende para quedar bien con los demás, mintiendo aún a aquellos que son instrumentos del Espíritu Santo, es cuando estas consecuencias pasan. Y creo que el versículo 11 nos da una buena pauta, no pasar por alto que ellos dos eran miembros también de esta congregación. Imagínese usted conocer a dos hermanos, de repente no todos tuvieron la dicha de conocerse desde niños, de conocerse desde jóvenes, pero imagine usted a dos o tres hermanos, el que se le venga a la mente y diga, bueno, yo lo conozco desde tanto, pero imagínese que a usted le tocara ir a confrontar el pecado de este hermano, sabiendo usted que va a morir como consecuencia de este pecado que usted está a punto de confrontar. Un hermano que conoció desde años, verlo a sus pies morir. Para Pedro, eso fue bastante de impacto. Ver a alguien que ya conocía morir a sus pies. Y luego ir con su esposa y ver cómo los dos, aquella pareja que ellos conocían, toda la iglesia tuvo miedo porque cómo fue posible que dentro de nosotros, dos de nuestros hermanos murieran. ¿Por qué? Por consecuencia de un pecado. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Dos cosas para concluir. Una es, cada pecado tiene una consecuencia. Por muy mínimo que sea, como una mentira, de repente una mentira piadosa, que creamos nosotros que es piadosa, va a tener serias consecuencias. Para Dios no hay un pecado más grande o otro más pequeño, todos son iguales. Usted podría decirme cómo es posible. ¿Será que es lo mismo matar que mentir? Para Dios no hay pecado mayor que otro. Pero el único pecado que Jesús dice que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este es no recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque de lo contrario, el pecado va a pasarle factura a usted, a menos que reciba ese pago de parte de Cristo. Él aceptó pagar su deuda, Él aceptó dar su vida, porque la única paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús dio su vida para que todos nosotros tengamos hoy esa libertad ante pagar nuestra propia deuda con el pecado, que por cierto era una deuda muy grande. Y la otra cosa que aprendemos es que cuando hay una comunidad unida, cuando hay comunión tan genuina que cada quien dispone a despojarse de sus recursos para crear un solo bien común y poder recolectar todos esos recursos y poder destinarlos a una ayuda, esa solidaridad que había en ese entonces, yo creo que vale la pena tenerla. Pero si hay algo que vale notar es que siempre el pecado va a encontrar la manera, aún en la congregación más unida, aún en la congregación más solidaria,
siempre el pecado encontrará la puerta o la manera de entrar, y cuando entra, las consecuencias que éste trae son grandes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros entonces para no caer en esto? Como dijo Jesús, hay que mantenernos firmes en la oración. Orar, mis estimados, no depende de pensar en que a mí me conviene o en cosas que yo creo merecer. Todo lo que nosotros debemos pedir por oración debe ser basado a lo que nosotros conocemos sobre la misericordia y la gracia de Dios, de que todo lo que nosotros recibimos de Él no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque nosotros realmente lo recibimos de parte de misericordia y la gracia de Dios. Con esta reflexión los dejo, y fue un gusto para mí el poder transmitir este mensaje por este medio. Nos esperamos igual para el próximo sábado, pendientes de las actividades que tenemos. Recuerden siempre leer su Biblia y permanecer en oración. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles. Espero estén bien cada uno de ustedes. Sé que estamos pasando por momentos de incertidumbre en el cual no sabemos qué va a pasar. Quizás necesitamos encontrar refugio en algo o en alguien. Pero les quiero decir que sí tenemos donde encontrar refugio, y es en la palabra de Dios. Así que les quiero animar, jóvenes, que sigamos haciendo nuestra hora silenciosa cada día y que podamos deleitarnos y refugiarnos en el poder, en el amor de Dios, en la palabra de Dios. Asimismo, les quiero motivar a que sigamos orando, perseverando en oración, como dice Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando con acción de gracia. Y es que, ¿qué más que orar unos por los otros y por el mundo? Asimismo, les quiero invitar a que seamos luz en la vida de otras personas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues podemos comenzar compartiendo el link de nuestras reuniones cada sábado a las 6:30 p.m. con sus amigos y a través de las redes sociales, motivándolos a que se unan con nosotros. Hola, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Paso nada más aquí para saludarles y recordarles que podamos leer nuestra HS. Sé que no tenemos la HS impresa, pero sí la tenemos digital. Les animo para que tengamos un tiempo a solas con Dios. Les sigo motivando a que miren los videos de YouTube, compartan con amigos el link que Alejandro nos manda cada sábado, y les motivo para que sigan viendo nuestros videos.